noches, bienvenidas todas y todos a este acto, a esta presentación del nuevo libro, en este caso de poemas, de José Luis Rodríguez Alberdi, Misceláneo de Cigallo. Voy en primer lugar a presentar a la gente que me acompaña en la mesa. Bueno, en primer lugar, Alfonso Joglar, en representación de la Asociación Cultural Valentín Andrés. Su presidente no puede hoy acompañarnos porque está de viaje fuera de Asturias, aunque está presente con una foto que veis que es obra de Eduardo. Alberdi ya lo presentaré luego, si es que hace falta presentar a Alberdi. Sí. Lógicamente el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Grao, Diego García, y Andrés Alonso Moutas, presidente del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grao. Yo voy a ser objetivo, hoy es un día muy importante, muy guapo y muy importante. Es importante, bueno, porque volvemos a tener un nuevo libro, una nueva publicación de Alberdi, y porque además es el inicio de un proyecto, yo creo que muy ilusionante, muy atrevido, pero que se hace con fundamento, y es una nueva colección de libros de autores locales, de escritores de Grao o vinculados con el Concello, y que pone en marcha el Foro de Creación y Lectura. El Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca es un colectivo, una asociación que se creó hace ya unos cuantos años, hace distintas actividades, pero quizá la más conocida o la que nos sentimos más orgullosos es la revista de creación Las Hojas del Foro de Creación y Lectura, donde se publican relatos, poesías, cómic, ilustraciones de gente que participa en los talleres de escritura creativa de aquí de la biblioteca, y en general pues todas aquellas personas que con un mínimo de calidad nos hacen llegar sus trabajos. Llevamos unos cuantos años, unas cuantas revistas, casi 20 años ya, 18 revistas si no me equivoco, y este es un paso más lógico, pero un poco con cierto vértigo, porque lo que ahora ponemos en marcha es la publicación, como digo, de libros, de monografías. Para esa primera, en este caso, libro de poesías, teníamos muy claro desde la asociación que tenía que ser Alberdi. Tuvimos que convencerlo, él fue bastante prudente y no se da cuenta que el que nos estaba haciendo un favor a nosotros, a la asociación, era Alberdi, porque para que un proyecto tenga éxito tiene que dar pasos firmes. Y en Grao, el mejor paso que se puede dar en el mundo de la literatura y de la cultura en general es comenzar con Alberdi. ¿Por qué? Pues porque, aparte de ser un maestro muy querido por generaciones de moscones, puso en marcha o participó activamente en muchos proyectos culturales, y este es otro más. Fue presidente, como sabéis, y secretario durante muchos años de la Asociación Cultural Valentín Andrés, maestro, profe de asturiano para adultos durante muchos años también. Aparte de eso, garantiza una calidad literaria, no en vano ya ha publicado bastantes libros, muchos de ellos en asturiano y sobre todo de literatura juvenil en las principales editoriales asturianas, con lo cual estamos apostando sobre seguro. Hay que agradecerle a Alberdi que se dejara convencer y que pues abriera la puerta de esta ilusionante mansión. Esperemos que no quede en casina y que se convierta en una mansión, pero no me refiero a este libro en concreto, sino al proyecto, no me malinterpretéis. No, pero sí, ya, de hecho ya estamos trabajando en el número 2, en el segundo libro. Pero lo que hoy nos ocupa es una recopilación de poemas de Alberdi. Ya lo conocíamos con su faceta como autor de narrativa, como dije también de narrativa juvenil, colaborador con artículos en innumerables publicaciones, con sus artículos también de opinión
en revistas, en redes sociales, en sublocamientos, etcétera, etcétera, pero lo que hoy nos ofrece es algo que ya nos había dado algunas pinceladas en la revista precisamente de las hojas del foro, poemas. Casi un centenar de poesías, parte en asturiano, parte en castellano, y que, bueno, forman un libro espectacular que, bueno, que os invito a que leáis todos con atención. Y bueno, yo quiero que este sea un acto en el que ahora hay aquí 5 personas, en el que hable sobre todo Alberdi y sus poemas, en el que hablemos también un poco los que le arropamos, pero luego habrá también ocasión, si queréis, tenemos un micro inalámbrico para que participe el público, si así lo tenéis a bien. Es muy importante también darle paso ahora a Andrés Alonso Moutas, porque además del presidente, como digo, de la Asociación Foro de Creación y Lectura, es el diseñador y el maquetador del libro, que es importante reseñarlo, lo ha hecho de forma completamente altruista, como muchas de las cosas que hace aquí en Grau. Entonces, que nos hable con esa doble personalidad como presidente y como diseñador maquetador. Bueno, primero de todo, gracias a todos por venir y a todas. Yo no tengo mucho que decir, porque ya lo dijo todo Gustavo principalmente, pero bueno, desde la asociación lo que sí podemos decir es que somos una asociación horizontal, o sea que realmente todas las cosas que veis o veis, hagamos o lo que sea, siempre fueron decididas de forma horizontal, y publicar esto fue una cosa que surgió y que básicamente toda la asociación apoyó al toque, y eso tiene mucho que decir porque éramos conscientes de que la obra de Alberdi era una obra continuada de muchos años. Esto que veis aquí, como he gustado, una antología de muchos años de trabajo de Alberdi que realmente no se había recogido en ningún sitio, entonces parecíanos un proyecto guay para arrancar esto. Y luego, como diseñador o tal, pues no sé, este proyecto siempre fue así, siempre animamos todos el hombro, cada uno aporta lo que él sabe, puede, conoce y tal, y eso viene de ahí. O sea que desde ese punto de vista, pues era una continuidad de lo que veníamos haciendo hasta ahora estos 18 años, y estamos muy contentos por otra cosa, que llegue ya en el albor de la asociación, cuando empezamos, pues había una serie de cosas que nos parecía que faltaban, ¿no? Ya cuando fundaron la asociación en su día, José Luis y Fernando, que aparte es el prologuista del libro, cual nos presta mucho más que el presidente original. Yo soy el presidente que heredó cuando no había otro, pero y así, cuando marchamos. Pero siempre el objetivo fue intentar, con categoría como pudiéramos, dar salida a tener esa representación en el mundo literario dentro de un concejo que en aquel momento no había, ¿no? Una de las cosas que proponía Fernando en aquel momento e intentamos llevar a cabo, igual en un primer momento no con todo el bagaje que tenemos ahora, era que hubiera una novela de grado o un poemario de grado o calidad literaria, o generar esa base para que hubiera tal en grado, y ya lo que se lleva dedicando la asociación desde entonces. Entonces, quiero decir que este es un momento importante también precisamente por eso, porque llegué una monografía de poesía en este caso que igual nos llevó 18 años llegar hasta aquí, entonces por eso estamos encantados con todo en general, ¿no? Y poco más tengo que decir yo. Bueno, comentar también que, hablando de eso, de cómo es la asociación, que la portada se basa en una idea de una compañera de Teresa Barbón, una foto de Eduardo Blanco, o sea que sí que todo el mundo colabora. El prólogo, como bien dices, es de Fernando. Y luego hay que decir que es una coedición del foro, como venimos diciendo, que fue un poco el promotor, pero con la Asociación Cultural Valentín Andrés, que también ha puesto su aportación económica y su colaboración, y el Ayuntamiento de Grau. En representación de la asociación, pero yo creo que también como amigo del alma de Alberdi, ahora su palabra Alfonso Joglar. Buenas tardes. Cuando se me invitó a participar en este acto, la verdad es que me puse un poco nervioso,
si tenía que hablar de Alberdi, hablar del Engrao me parece a mí que sobra. Si me pongo a hablar de él, estoy 3 días y no acabo, y va a parecer demasiado incienso, mirra y no sé cuántas cosas más. Como el motivo de que yo esté en la mesa no es por ser el amigo de él o compañero en la asociación Valentín Andrés, sino porque no está el presidente de la asociación, que era quien debería ocupar este sitio, me voy a limitar a leer un escrito que nos hizo llegar desde Palma de Mallorca, que es donde está en estos momentos. Y dice así: buenas tardes a todos y a todas. Mis felicitaciones al Foro de Creación y Lectura por esta presentación en sociedad de Miscelánea de Cigario. Estoy seguro que el libro que acabáis de parir será el primogénito de una larga y numerosa familia, y entre todos hemos de perseverar porque así sea. José Luis, no sabes cuánto me hubiese gustado estar ahí, aunque estoy convencido que entiendes que mis prioridades de abuelo me lo impiden. Sea como fuere, este poemario tuyo que me acabas de dedicar y que te agradezco, no sabes cuánto, me acompañará en el viaje trasladándome con sus olas virtuales a otros lugares plagados de sentimientos. Enhorabuena. Postdata. Ah, y yo también te quiero. Eduardo Blanco, Palma de Mallorca, 12 de noviembre de 2021. Como dije al principio, no tengo más que añadir, porque si no estoy esta mañana hablando de Alberdi, y me parece que es de sobra conocido todo lo que hizo por la cultura en Grau. No olvidemos también que fue distinguido como Moscón de Oro en 2015, por algo sería. Y además, no quiero seguir porque además iba a decir más de la cuenta. Bueno, ahora tenemos una conexión con Algeciras. Vamos a ver a Fernando Flórez, autor del prólogo, dedicándole unas palabras a Alberto. Antes de soltar el discurso que la liturgia de esta clase de actos reclama, arreglo suavín para que no manque tanto como las inyecciones en la ñabra de José María, el practicante cuando éramos guajes. Quiero expresar mi contento por la ocasión que me brindan mis colegas del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca Valentín Andrés al brindarme la oportunidad de poder participar en este acto y daros palique desde la otra esquina de la península. Doy las gracias a Andrés y Gustavo por teletransportarme desde Algeciras a Grau. Tan grande y la potencia del aparato que hasta siento en la cara la brisa que peina las ramas de las castañares del parque. Bien, arremángome y empiezo la faena, que luego hace tarde y tengo que meterme 1000 kilómetros entre peso y espalda antes de llegar a casa para cenar. Asistimos al natalicio editorial de un libro de José Luis Rodríguez Alberdi, largamente esperado, y al que estoy seguro que Gustavo le encontrará acomodo en los anaqueles de la biblioteca destinados a la literatura moscona. Y como somos testigos de un bautizo laico y no de un sermón de Cuaresma, mis palabras ni serán numerosas ni tampoco complicadas. Flaco favor le haría esta puesta de largo poética si el verbo farragoso usurpara el protagonismo a la palabra castellana. Al prologar este bello poemario, faltó nada, el canto de un duro, para que lo epigrafiase con el sugerente título ¿Qué es la poesía? Pero me eché atrás. ¿Por qué? Seré sincero. Para librarme de una querella por intrusismo ante el juzgado lírico de Guardia, que nunca falta algún émulo de Menéndez y Pelayo con mando en plaza. Mal que me pese,
ni disfruto de patente para bucear por tales honduras, ni pertenezco a la estirpe de los teóricos con escaño vitalicio en la Academia Parnasiana. Sí, ya sé que me vais a echar en cara que el eje vertebrador del prólogo enhebra una batería de afirmaciones sobre esta cuestión. Una cuestión tan vaga, tan sutil, tan vaporosa, tan todos los adjetivos que queráis añadir. Y os daría la razón sobre el radical contraste entre lo que cuento en este vídeo y lo que escribo en el texto, si no fuera que la contradicción es aparente, porque los argumentos allí hilvanados no han salido de mi magín, sino que están entresacados de los versos de Mecigallo. Yendo a la almendra del asunto que nos ocupa, estamos pues ante un poeta jubiloso, familiar, telúrico, muy de su gente, sobre todo muy de su gente. La Asturias profunda es la tierra fértil en la que enraiza su lírica, que al desmenuzarla aflora con nuevos matices, como esa búsqueda de la armonía entre el hombre y la naturaleza que le acerca a la obra de Whiteman. Y es que releer Alberdi es como armar un puzzle que pieza a pieza completa una imagen cada vez más perfecta, pero siempre inconclusa. Ese júbilo alberdiano no oculta su enojo, y con toda la razón del mundo, ante los crímenes perpetrados por los mercaderes de la guerra, culpables de la fiebre bélica que nos abrasa con sus drones y misiles cargados de codicia. La miscelánea que hoy presentamos nos descubre a un poeta de su tiempo, en el que, para desgracia nuestra, la esperanza y la convicción ceden ante la desesperación y la duda. Su voz se rompe y desgarra con los cuerpos rotos y desgarrados de las víctimas de la infamia que a diario nos sirve la televisión a la hora del almuerzo o a cualquier otra hora en la aplicación del móvil. Alberdi es el poeta de los amaneceres húmedos de Orvallo o acuchillados por la xerada, el trovador de los atardeceres calmos desde un banco del parque mientras el día se desangra en la cresta del Pedroglio, el bardo que se emociona ante la resistencia del árbol frente a la fuerza huracanada del vendaval, pero al que el acre sabor de la sombra de la aflicción y la muerte no le priva de encender la fogata donde crepitan los sentimientos más íntimos. Y es entonces cuando nos regala la parte más limpia de su poemario, la dedicada a la familia, al amor prístino, puro, al amor conyugal, al amor filial y al amor intergeneracional del abuelo con su nieta. Todo eso y más que descubriréis con vuestras lecturas, resuma verso a verso Mecigallo. Prometí que mi plática sería breve y cumpliré con mi compromiso. Sin embargo, antes de hacer mutis y regresar a la diáspora del luminoso sur, donde vivo, haré una valoración personal. Como socio del poeta en aventuras culturales sin cuento desde hace más de 30 años, no puedo olvidar al ser humano llamado Xosé Lluís Alberdi, al maestro jubilado, al profesor de asturiano, al organizador y animador cultural, al corrector de mis escritos, al marido, padre y abuelo, al maestro que conocí una tarde en el Bernardo Burdiel con Antonio Pavón y nació un concurso de cuentos, al escritor de relatos infantiles, al juglar capaz de escandir los versos más maravillosos dedicados a esta tierra de nuestros amores y de nuestros dolores,
Asturias. Con un poema con Asturias como tema vertebrador, voy a despedir mi participación en este feliz acontecimiento literario. Asturias desnuda en el alma, bien fonda, bien enraigonada. Asturias na cara, na sorrisa, nos huellos. Asturias nos pulmones, nel corazón, nos riñones. Asturias nos dedos y nes manes, na piel. Asturias nel cuerpo, de la cabeza a los pies. Desde Algeciras, salud y buena literatura. Buenas noches. Las palabras de Fernando va a intervenir, va a dirigirnos también unas palabras Diego García, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Grau, cofinanciador de este proyecto. Bueno, nada, lo primero, gracias a todas y a todos por dar el Kiway en este, como dice Fernando, feliz acontecimiento literario. Y lo primero de todo quiero excusar a José Luis Trabanco, que quería estar en este teatro, pero por motivos de salud no puede ser. Y la verdad que siempre me toca la parte más difícil, porque siempre falo a las 7 primero que yo, y no me queda nada que decir casi. Pero bueno, lo primero ya es decir que desde el Ayuntamiento estamos súper contentos de ver que el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grau y la Asociación Valentina 3 siguen impulsando por este tipo de cosas. Y como bien dice Gustavo, la revista ya hay una realidad, ya una publicación con cierta periodicidad, con cierta cabida para autores locales y toda la gente que quiera aportar con un mínimo de calidad. Y este libro que presentamos hoy de Alberdi, pues ya un poco el remate y el punto de inicio de ese proyecto que Gustavo también un poco de mío, pero yo digo que vamos, que desde el Ayuntamiento, por lo menos mientras estén a mi mano, va a ser con el apoyo institucional, financiero y a lo que haga falta. Porque para mí, siempre lo dice, siempre que hay presentaciones de autores locales aquí o de la revista o de publicaciones de autores locales, siempre digo que para mí es un orgullo tener este nivel cultural que tenemos y este nivel literario en este caso. Un poco más en el tema personal y centrándonos un poco en el autor que hoy tenemos aquí, pues coincido un poco con Alfonso. Yo no sé qué voy a decir de Alberdi en Grau. Basta ver un poco cómo está esta sala, de todo gente conocida. Entonces, bueno, yo voy a centrar un poco en cómo lo veo yo. Yo no me imaginaba nunca, cuando ya era un bicu, ya corría por los pasillos del Gurdiel, y alguna vez me pegó alguna boda que tengo aquí sentado a la derecha, que iba a estar yo presentando un libro de Alberdi, o iba a hacer una presentación de un libro de Alberdi en la Casa de la Cultura. Tampoco me lo imaginaba cuando me corregía algunos textos, cuando me daba clases de asturiano, adultos. Tampoco me lo imaginaba, pues cuando lo cruzo por la calle ya siempre digo maestro, y el coño, maestro, y tú también. Entonces, claro, ya es difícil imaginarse eso, por mucho que sepas toda la trayectoria que tiene este rapaz que tengo aquí a la vera, con esos cuentos y a esa literatura para la gente más moza, de los cuales yo tengo unos cuantos ejemplares en casa. Entonces estoy como una especie de remate. Decíame ayer mismo que nos estuvimos viendo allí en el polideportivo, voy a buscar la azúcar y la dieta, y ahí he conseguido comer allí también porque yo voy a buscar allí también, y a recoger, y decíame que estaba nervioso como nunca. Y digo, coño, pero si ya era la primera vez, hombre. Y dices, ya, pero no sé, este veía ahora como cosa diferente. Entonces, bueno, como yo sé que los nervios son malos de llevar y de pasar, yo voy deseando que echen los nervios fuera, para yo creo que mejor sabe, que yo contándonos un poco que ya este mecigallo que nos presenta hoy y del que yo estoy tan contento de estar, que voy presentando también a la vera de él. Entonces voy a desearos con él y a que vos cuente más de qué va este mecigallo
y de qué va este libro que nos presenta hoy, que no ya remate más que de una trayectoria bien llava, fallendo a dinamización y a cultura en paz. Así que deixemos con él y a que él nos explique mejor. Gracias. Bueno, comencemos con los formalismos. Primero, en estas ocasiones necesario siempre es el protocolo, Santino. Señor concejal de Cultura, Diego Nieto, señor cronista oficial de grado, bibliotecario, director de la Casa Cultura, etcétera, 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 Gustavo Fernández, señor presidente de la Asociación de Hojas del Foro de la Biblioteca de Grau, Andrés Moutas, señor representante de la ABA, mi hermano Alfonso Joglar, familia, amigas, amigos, señoras, señores, muy buenas tardes, noches. Vaya por delante mi profundo agradecimiento por acompañarme en este acto en el que me siento tan dichoso por poder compartirlo con todos ustedes. No sé si están hoy aquí porque me quieren, porque me conocen de cruzarme por ahí, porque han oído hablar bien de mí, bien o mal, que eso no importa, o por curiosidad y han decidido venir a pasar una hora aquí a ver qué se cuece, de qué va ese libro, de qué no sé qué. Bueno, por lo que sea, muchas gracias de nuevo. Que este libro, mi primer poemario, vea la luz aquí en Grau, me produce dos clases de sentimientos encontrados. Por un lado, es la alegría, la emoción intensa por poder presentarlo aquí en este que es mi pueblo, en Grau, ¿no? Pero por otro lado, es una gran preocupación, un temor, casi miedo, no sé, dando vueltas a la cabeza a ese juicio de valor que ustedes van a hacer una vez que lean alguno de mis poemas y no todos, ¿no? Yo cuando los escribí, como lo sigo haciendo, mi anhelo ni era ni es convertirme en un poeta de esos que habitan el Parnaso literario, ¿verdad? Ni de lejos, ni de coña, vaya. Eso es algo demasiado serio, son palabras mayores. Y yo lo hice como una manera de expresar una serie de inquietudes que en determinados momentos fugaces de mi vida pues surgían de repente, imágenes pues de alegría, de dicha, de felicidad, de soledad, de tristeza, de ternura, de belleza, fuese lo que fuese, ¿no? Yo sé bien lo que escribo y cómo lo escribo, y también reconozco mis límites, pero me apliqué a aquella sentencia de un escritor alemán, Hermann Hesse, que decía que escribir versos malos depara mucha más felicidad que leer los versos más bellos. Y así pues dejé mis ideas escritas en composiciones que yo llamé presuntuosamente poesías. A mí, como me gustaban, pues no deseaba que quedasen relegadas en mi vida, que el olvido fuese el destino final, al menos que permaneciesen hasta que mi figura se convirtiese en, no sé, en un espectro de estos vagabundos ya por otros mundos desconocidos. Alguien dijo en alguna ocasión que todos llevábamos un poeta dentro, aunque creo que escribir poesía con mayúscula está al alcance de poca gente, la que vive apasionadamente el mundo de la palabra y de las emociones. No obstante, sentimientos, eso sí, los tenemos todos, y a veces, como a mí nos da por escribirlos, con mayor o menor acierto. Yo he puesto un granito de arena que a lo mejor, pues alguien seguramente arrojará con virulencia extrema a las olas de un mar furioso para que sea eliminado en su inmensidad. Pues bueno, aunque lancen todos los ejemplares, yo con el mío por lo menos me voy a quedar hasta que me convierta en ese espectro, ¿no? Hace cerca de un año, Andrés Moutas y Plácido Rodríguez comenzaron a darme la tabarra con la idea de publicar en un libro algunas de mis poesías, junto con la asociación Hojas del Foro, algunas de las cuales ya había visto la luz en la revista literaria. Yo no lo tenía nada claro. En realidad mi cabeza lo primero que dispuso fue negarme, y así se lo hice ver además a los miembros de la Asociación de Hojas del Foro.
Tardé unos meses en decidirme, porque después de mucho acicatearme unos y otros, pues bueno, al final, y ahora en este momento los nervios me carcomen y sigo sin estar seguro de que aquellas emociones que reflejé en folios a mi modo y manera pues puedan ser del gusto de todos ustedes. Quién sabe si ahora Teresa, Gustavo, Óscar, Paula, Plácido, Andrés se van a arrepentir. Pero ¿qué queréis? Dinos, vosotros fuisteis los que tirasteis de mí cuando me visteis indeciso. Y luego más tarde a ellos se uniría a la Asociación Valentín Andrés, siempre dispuesta en materia cultural a estas cosas. Y seguramente lo mismo que con ellos, quién sabe, a lo mejor hoy también están lamentándose haberse metido en este fregado. Pero de verdad, el día que tomé la determinación de rendirme, publicarlo, entré al trapo de frente, como hago con todas las cosas sin pensarlo. Hasta hoy, claro, hasta este momento, que esto de estar aquí es otro cantar, y la verdad es que me siento como, no sé, pero como un flan de estos caseros de la abuela, así estoy por dentro en este momento. Cuentan que Picasso en una ocasión dijo que cuando lleguen las musas que te pillen trabajando. Pues, querido genio malagueño, conmigo no funcionó ni funciona. Las hijas de Zeus no aparecen, seguro que andarán ajetreadas en otros sitios más interesantes. Un día que lo intenté, salió esto, ya me diréis. Bueno, un par de estrofas, ¿eh? Este folio hoy me está matando. En blanco, siempre en blanco, con 4 manchas mal puestas, sin saber por qué me cuesta tanto. Dichoso folio que me mira de reojo, dichoso escrito que sirve de relleno, para no decir absolutamente nada, mente vacía sin saber en qué pienso. Bueno, continúa las musas no aparecen cuando estoy sentado así, ¿no? Soy más bien, como decía un poeta inglés del romanticismo, John Keats, de los que creen que la poesía debe nacer espontáneamente como las hojas de un árbol. Es decir, las ideas me asaltan en lugares por lo general alejadas de un ordenador, alejadas de un folio, alejadas de una libreta. Un verso, una estrofa, me llega cuando menos lo espera, cuando le da la gana, no me pregunta. Y surgen igual en asturiano que en castellano. De ahí que el libro sea un mecilayo, una miscelánea, una mezcla de poemas, tanto en un idioma como en el otro. No penséis que cuando me surge esto, el poema me surge de golpe entero, por arte de Birloque. Lógico que no, primero un borrador, luego otro borrador, más aún. Luego empiezo a revisarlo y empiezo a revisar y escribir otra vez, y escribir y revisar. Y la mayoría acaban en la papelera, o bien del ordenador o bien desde casa, en la basura. Pero aún así, cuando decido quedarme con alguno, cuando estoy al final contento, acaba siempre reposando o en una esquina de la mesa o en un archivo en el ordenador. Y al cabo de días, de semanas, pues empiezo otra vez a mirarlo, a ver, y digo, pues tendría que cambiar esta palabra, tendría que cambiar este verso, tendría que... Y lo dejo porque de lo contrario me vuelvo tarumba y ya estoy yo bastante lloriado como para ponerme peor, ¿no? Como veis, yo no soy de palabras ni expresiones ampulosas, rimbombantes, difíciles de comprender para quienes me leen, o como en este caso para quienes me escucháis. Me salen las palabras como frases escurridizas, ¿no? Y cuando algún hecho, pues no sé, aprieta un poco, exprime mis meninges. Y a fin de cuentas, yo considero que la poesía, mi forma de verla es expresar con la máxima pasión posible instantes determinados de paz, de amor, de dolor, de dicha, ¿no? Qué sé yo. Me detengo en temas temas sencillos del día a día, de lo que encontramos a nuestro alrededor, siempre con un lenguaje coloquial, fácil de entender, creo. Tal vez, precisamente por ello, se me puede criticar por no emplear un vocabulario tal vez más farragoso, más enrevesado, con más figuras poéticas, que a veces lo que hacen es enredar al lector.
Y yo lo siento, pero no es lo mío, queridos. Sea como fuere, tampoco a mí me importa ni me preocupa. Ya no estoy para ello, tengo mis años, y no pienso volverme loco por estas cosas. En el primer poema, además, lo pongo, ¿no? Las frases corren pel aire, en sin gala, en sin esfronarse, son libres, son volubles, son frases que digan lo que digan, son de mío, gústente o no. Poro y deseo que de ello doy fe. Todos los rasgos que conformen estas letras, que conformen estas palabras, que conformen estas frases, que conformen estos versos, de todos, en sin duda de todos, el único responsable soy yo. Si os presta bien, si no, también. El que queda a gusto haciéndolo, y el que firma, y lo demás importa y un revés. Vamos pues con el poemario en sí, con perdón, ya dije que lo llamo yo presuntuosamente poemas, poesías. Vaya por delante mi agradecimiento a Gustavo Fernández por su introducción y que me elogia hasta el punto de que leyéndolo me pongo muy colorado. A Fernando Flores, al al que estuvimos oyendo por su prólogo, en el que también me pongo las nubes y además desmenuza de forma extraordinaria el contenido de este poemario. A Eduardo Blanco por su magnífica foto, como todas las que hace. A Teresa Barbón por la idea de la foto del mortero. A la farmacia Miranda, que aceptó la realización de la foto de este mortero maravilloso que ellos tienen. Y surge la idea del mortero al ser un utensilio en el que se mezclan diferentes componentes hasta obtener una cosa distinta, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí con este libro. Son poesías de todo tipo, amalgamadas de tal manera que forman un todo indivisible. Mecigallo, miscelánea, yo lo he dividido en 3 partes de forma más o menos acertada, cada una con su título personal en castellano y asturiano, y con poesías en las 2 lenguas. Hallaréis, como lo subtitulé, versos errantes, versos al devalo, un total de 94 poesías. La primera parte, que nombré como deambulando entre versos, norteando entre versos, son en total 41 poemas que recogen temas tan dispares como, no sé, como el vuelo de una mariposa o una noche en vela en una sala de hospital, en una sala de espera, instantes en una cafetería, la rabia ante el desamparo de la niñez en los conflictos bélicos, unas miradas, ojos, un atardecer, la mar, el agua en general, la mar, el río, la lluvia, la nieve. Hechos todos que en determinados momentos me chocaron y entonces pues no me pude resistir a poner sobre papel. A veces incluso tengo hasta pedido un boli y un folio o sobre una servilleta, a lo mejor estando en un bar, porque me viene y allá va, ¿no? Intento plasmar esas palabras que se me ocurren, o incluso dentro del coche a veces mientras espero, muchas veces a mi nieta, mientras sale de patinaje o alguna de inglés, o yo qué sé, y siempre tengo una libretuca allí que viaja conmigo, va para adelante y para atrás siempre en el coche, siempre tengo allí para apuntar. Ya os comenté que estas cosas pues vienen cuando les da la gana. Simplemente o yo estoy atento a ello, intento recordarlo, o como deje pasar pocos segundos, desaparecen en los vericuetos de mi memoria. Y es que, bueno, los años son los años, y no hay manera de frenarlos, además, ni sus consecuencias tampoco, al menos yo. Voy a leeros algún ejemplo de este deambular entre versos, pero no son muy palizas. En este caso sobre la libertad de cada uno, ¿no? Tan asturiano. Sei tú. Que nadie esfarrape la tu ilusión, que nadie te esborre la sonrisa,
que naide te amedrane para non falar, que naide te diga lo que has faer, que naide te venga con vilordios, que naide te prohíba ser tú, que naide te mienta, ni un cuerpo, que naide te diga daos son los reis, que naide amenace tu futuro, que naide te dirixe al presente. Sei tú, nada más que tú, libre para ser tú. Después, decía lo de la guerra, la rabia que da al ver a la niñez con los conflictos bélicos. Tenía algunas poesías, entonces aquí en vez de la rabia prefiero leer una definición que yo llamé definición blanca. La definición negra la dejo para atrás aquí. Un cálido céfiro juguetón, interpretando las notas más dulces con las que danza una pequeña nube, delicada, limpia y liviana con una caricia, que besa dulcemente la cara inocente mientras revuelve los rizos rebeldes e indómitos de un chiquillo risueño e ingenuo, resguardada su manita de seda en la callosa, áspera y arrugada de su abuelo, que vuelve otra vez a la niñez. Es la paz. Y otra que tengo por aquí, de este deambulando entre versos, otro de los temas que trato es la edad. Este lo titulé Curva pronunciada. La edad, ay la edad. Me doy cuenta al divisar la meta a la vuelta de la esquina después de una curva silenciosa. Una meta más cercana de lo que querría, al menos hoy, ahora. Mas no me engaño. La edad, ay sí. La única que no perdona. Pero no me rindo. Habrá que doblar la esquina sin prisa cuando llegue y hacer la curva muy, muy pronunciada. Seguimos. Decía Platón que al contacto con el amor todo el mundo se vuelve poeta. Bien, la segunda parte, la titulé Transparencias al Tresjut, son unas 30 poesías. Alguna de ellas habla de esa repugnancia que me causa la guerra, todas las guerras, no dos, que ahora parece ser que solamente existen dos en el mundo, y los depravados que las alimentan y que se aprovechan de ellos sin vergüenza ninguna. También aparece alguna sobre mi apego incondicional a mi tierra, a mi patria querida Asturias, la tierra en la que nací y en la que vivo. Leeréis sobre mi cariño a personas que ya no están con nosotros, pero para mí siguen vivas en mis recuerdos, como pueden ser Pla, Pili, Manolo Floro, Caterín, mi padre, por ejemplo. Pero sobre todo en Transparencias escribo, sobre el amor. Sobre el amor a mi mujer y a mi hija. Dos de mis deidades, de mis diosas en las que creo a pies juntillas, que con solo su presencia hacen vibrar mi espíritu, que me han acompañado la mayor parte de mi vida, que me sostienen y sin las que yo no soy nada. Voy a leer, Fernando leyó la primera parte de Asturias. Vaya, cuando no quiere. Yo voy a leer otros, tal y como él decía, yo llevo Asturias en todo mi cuerpo. Llevo Asturias dentro de mí desde que nací. Y llevo la desnuda, con orgullo, bien enfotado en ella. Pero en xamás la llevaré por la bandera o el escudo, por les formes y les apariencias, por salirme a foto o porque me reconozcan. Eso déxolo para los falsos y los hipócritas, para los llambeculos y los enchipados, para los ignorantes y provinos,
para los que se escuenten y se enrollan los símbolos, para los que la usan para nubrir la su propia ineficacia, para los que destilan las so malas lleches contra ella, para los que cuenten que así la aman Asturias, para los que persaben que no la amen, para los que nos engañan, porque Asturias lleva querela amorosiegamente, toda, entera y desnuda, non pa matagarse a los zorramplos de ella. Y el final de la poesía que leyó Fernando Leno, ¿no? Y después, pues, otras de esta segunda parte. Tengo aquí una tinta y sentimientos. Destruyo todo cuanto escribo, manchas de tinta sobre papel etéreo, arrinconándolo en un cajón oscuro, como juguetes viejos en el desván, una vez lo he leído en voz alta. Ahora las palabras se habrán volatilizado en el aire, son rayos de luz que se difuminan y se mezclan con las estrellas. Son palabras que pertenecen a todos, son palabras que navegan por el firmamento sin dueño, pero tú sabes que son tuyas. Todo cuanto siento se esparce lentamente por mi cuerpo, pero lo olvido inmediatamente para que esas sensaciones que nacen cada segundo de mi vida sean siempre novedades contigo. Ahora los días, la suma de horas, minutos, segundos y deseos, y el universo, cargado con mis palabras dichas al viento, se funden en un único misterio. ¿Por qué te quiero tanto? Y mi única respuesta es ese beso de buenos días mientras entreabres los ojos y me susurras y sigues soñando conmigo. Y la otra que tengo por aquí, de esta parte, la titulo ¿Sabes? ¿Sabes, María? Ríñeme porque te consiento, ríñeme porque te riño, ríñeme porque te quiero. ¿Sabes, María? Voy a seguir consintiéndote, magar me riñan. Y riñendo y queriendo, digan lo que digan. ¿Sabes, María? No tengo remedio. Y por fin, pues la tercera parte la titulé con una serie de preposiciones y una palabra mágica. La tercera parte la titulé a, con, para, por, sin, sobre, Celia. Celia es la palabra mágica. A, con, en, sin, pa, por, sobre, Celia. Son 23 poesías dedicadas íntegramente a mi nieta. Mi nieta es mi tercera diosa con letras mayúsculas. A lo largo de ya casi 10 años, mis vivencias con ella lograron que un ser como yo se transformase tras la jubilación. Los poetas son hombres que han conservado los ojos del niño, decía Noel Clarasón. Y algo así me sucedió. Retorné por muchos momentos a la niñez con ella. Y estos años hicieron de mí una persona, además, que no envejeció, sino que, como ella descubrió y sentenció un día, me convirtieron en un ser gastado. O sea, abondo deslucido, pero nunca viejo ninos. Ahí queda eso, que conste que me apunté en sofá todo de gastado. Me suena mejor que viejo o de la tercera, cuarta, quinta o 18ª edad. Durante ese tiempo nacieron, estos casi 10 años, pues un montón de narraciones cortas en prosa, cuentos infantiles con personajes inventados para ella, como Alinas, Titina, etc. Y una montonera, sobre todo, de poemas y canciones infantiles, de los cuales aquí hay 23 poemas que son una muestra. Celia, con letra mayúscula, fue mi musa. No necesité a ninguna de las hijas de Zeus para que me inspirara para nada. Una poesía, la primera que escribo en esta tercera parte,
eres ángel de la alegría. Ay, 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 ni un rictus de tristeza asoma a mi rostro, mientras tu mano amorosa se desliza sobre mi mejilla suavemente. Eres mi ángel de la alegría. Luego hay canciones infantiles, pero con vuestro permiso, bueno, dame igual. Las canciones infantiles prefiero que las lea otra persona. Va a venir a leerlas, no sé dónde está Celia. La tabla. 2 por 3 son 6, 5 por 8, 40, 9 por 3, 27, 4 por 4, 16. Del derecho y del revés cantaba la niña la tabla y los niños bailaban encantados a sus pies. Lo repetía una y otra vez, multiplica multiplicando, mientras reía y gritaba, 1 por 10 son 10. En pijama y con rapidez, bajo las mantas se escondió, chillando con alegría. Papis, ya me la sé. Echando cuentas. Un día tiene el perro, 2 días tiene el gato, 3 días tiene el pollo, 4 días tiene el pato, 5 días el burrito y 6 días el ternero, 7 días la paloma y 8 días el conejo, 9 días aquel potro y 10 días el cerdito. ¿Pero qué quieres? ¿Saber más? No me acuerdo, pajarito. Ah, espera, no te vayas, que he visto un corderito muy recién nacido, blanco, marrón y negrito, y una niña de ojos limpios brincando a su alrededor que con casi 7 años declara que ella ya es mayor. Bien, esto, bueno, fue una sorpresa que me permití yo. Voy a terminar con este, como veis, son casi 10 años ya. El último poema que escribí aquí, dentro de este ciclo dedicado a ella, lo titulé Soltando lastre. Son hilos casi invisibles los que se van soltando. Son estelas de polvo mágico que brillan en el aire aún seco de un otoño veraniego que pervive en su cielo azul. Pequeños vestigios que anuncian el paso inexorable de los meses, de los años. El lento caminar de la niña que se aleja entre dudas y certezas de su infancia mágica, cargando ya en su mochila inocencias y fantasías. Son retazos de vida transmutados en guiños y complicidades, en abrazos, besos y gestos llenos de amor y cariño, que pervivirán por siempre en mis más bellos recuerdos, en mi mísera alma, en mi corazón de cristal. Se aleja la infancia, poco a poco, aunque huellas imborrables, bien visibles y profundas, permanezcan conmigo en mis ojos y en mis oídos, en mi piel surcada de arrugas, por los siglos de los siglos, convertido en polvo silente, así sea. Y hasta aquí fue todo. Yo lo siento porque me extendí tal vez más de la cuenta, y gracias nuevamente por estar ahí, más aún ahora que habéis sido capaces de aguantarme esta parrafada tan enorme que os eché. Algunos que fueron a cursos de adultos conmigo me conocen y lo saben, ¿no? Cursos de adultos eran 2 horas de clase, acabamos en 3 y cosas de esas, ¿no? Es decir, muchas gracias.
al principio, ahora va un ofrecimiento que no una obligación. Si alguien entre el público quiere comentar algo, tenemos un micro inalámbrico. Buenas tardes. Bueno, no quiero echar la vista atrás de los años que yo conozco al Alberdi, muchos años, para más ni contaros. Cuando yo llegué de Avilés con mi mochila de castellano parlante y a la que estaba estudiando en Avilés y Pravia, pues se me ocurrió apuntarme a los cursos de Alberdi. Y bueno, aquello era una verdadera joya. Lo que yo aprendí sobre el asturiano, sobre la riqueza del asturiano, sobre la riqueza del vocabulario en asturiano. Ahí descubrí la literatura asturiana, descubrí a Joan Bello, descubrí a Berta Piñán, entre otros. Y las tardes de risas y aprendizaje, bueno, pues son inolvidables. De ahí pasamos a las largas charlas interminables en la Fundación Vital a la luz de las placas fotovoltaicas, después de una cena con unas truchas riquísimas, porque Alberdi, aparte de pescar palabras, también pesca truchas, y aquellas noches inolvidables también pues siguen siendo inolvidables. Después pasamos a ser compañeros en la Asociación Valentín Andrés. Alberdi pasa por la vida seliquino, pero dejando mucha huella, dejando huella como maestro, dejando huella como dinamizador cultural, dejando huella como amigo y dejando huella. Por todo ello, gracias Alberdi. Lo de pescador. Eso también. Bueno, yo, buenas tardes a todos. En primer lugar, voy a permitirme el lujo de, no sé si sabéis que para mí no es Alberdi, para mí es Lluís. Igual que yo nací y el hermano mío, cuando yo nací, él tenía 11 años, yo aprendí a escribir con Lluís. Y de hecho, siempre lo llamé así. Para mí, su madre no era Luisa, era Yuca. Igual que Lluís. Yo aprendí a escribir en casa de Lluís, en un comedor. Yo no alcanzaba la mesa. Eran unas sillas tapizadas de rojo, con un respaldo grande. Yo no comía lentejas en mi casa, y comíalas en casa de Lluís, con yuca. Eran las mismas, pero sabían distintas, ¿entiendes? Entonces, yo puedo contaros que yo aprendí a escribir con él. Empecé al grupo, pero no me dio clase Lluís. Yo estaba en otro colegio. Aprendí con otros maestros. Ya sabía escribir con Lluís. Y luego fui creciendo. Y Lluís seguía estando allí. Empecé a clase de bable con él, de adulto. Yo era la más... Ya estaba María, su hija. En un dictado, me acuerdo, así, tuve 50 faltas de ortografía. Y me dijo, a ti te voy a echar de aquí. Yo decía, María, María, ¿cómo escribo esto? Y decía, Lucy, que te vas fuera. Yo decía, mira, lo que me faltaba ahora, Lluís, que me pongas a copiar 100 veces las faltas de ortografía, como hacían antiguamente, ¿no? Bueno, entonces cuéntanos esto porque tengo muy dentro y nunca se me olvida. Entonces estar aquí para mí hoy, con él, acompañando a Lluís, y un orgullo. Y estar con María,
y ver a Celia crecer, como vi a María crecer en aquel patio, corriéndonos a gatas por aquellas escaleras. Para mí ahora mismo, y eso, y para mí seguirá siendo Lluís. ¿Vale? Que cuando terminé el curso de Babel con él, yo era la mayor de ellos, la mayor que estaba allí en el Gurdiel, en el grupo, como fue siempre, y dióme el diploma de asistencia por cumplir, no porque lo mereciera, porque me iba a dejar sin dinero, si no hubiéramos hecho, pero no lo hizo, o sea, dióme, nada, voy a dártelo para cumplir contigo porque asististe, nada más, en la asistencia, no porque vamos a probar, ¿oíste? Bueno, pues eso, Lluís, un encanto de poder dar aquí, de haberte considerado siempre el gran hermano que nunca tuve, y en ti veo esto. Gracias, Lluís. Te atropellé con una bicicleta cuando era niña, tú más joven que yo. Salí hacia la plaza del ayuntamiento, de la calle del ayuntamiento. Y yo cruzaba y te atropellé. Llegué a mi casa, adiós bicicleta, nunca más vi bicicleta por ningún lado. Se me la prohibieron terminantemente. ¿No te acuerdas, no? Yo tendría, pues, no sé, 7 años. Y tú tendrías 3 o 4, no sé de qué te lleves. Y mira lo que hubiera pasado, si aquello resultara qué gran persona, qué gran maestro y qué gran profesor. Podemos dejarlo así, porque ahora va lo importante, que llegue Alberdi, nos dedique a los que queráis su libro de poemas. Hay que decir que este es un proyecto, como os decía al principio, altruista, sin ánimo de lucro, pero queremos que tenga continuidad. Entonces, el libro se pide un donativo de 10 euros que revierte el 100% para futuras publicaciones, para futuros libros de esta colección. Agradecer tanto a Alberdi que cediera altruistamente la publicación del libro, como al resto de miembros de la asociación con su trabajo. Entonces, la forma de colaborar para que este proyecto continúe es ese donativo. El que quiera que Alberdi le dedique el libro, pues es ahora el momento. De otros momentos habrá, pero el bueno es hoy.